Supongamos que decidiste inventar o comprar una máquina para probarla retrocediendo el tiempo. Permíteme darte un consejo y avisarte sobre un punto de suma importancia, y es que cualquier persona que viaja de un lado a otro puede llegar a su destino con mucha hambre, por lo que lo primero que hace al llegar es buscar un sitio en el que pueda comprar comida. Pues imagínate tú, como viajero, logrando retroceder el tiempo un par de años. En un cerrar y abrir de ojos, seguramente te dará hambre y buscarás un lugar donde puedas comer. Dicho esto, pido que logren concentrarse a continuación. Imagínate que volvieras al año 1996 y fueras al estado de Maryland, en los Estados Unidos de América, específicamente en un pequeño poblado al norte llamado Point Boulevard. Y así, en tu viaje por esa zona, pasas por la autopista que conduce hacia ella, pero a 500 metros de la entrada de ese poblado, si te fijas a la derecha, encuentras un pequeño puesto de hamburguesas y quien lo atiende se trata de un hombre robusto, de casi 2 metros de alto y por encima de los 200 kilos de peso, calvo y sobre sus brazos algunos tatuajes. Asimismo, a menudo su puesto de hamburguesas está repleto de clientes, pues este hombre vende mucho ya que la comida era aparentemente buena. En resumen, te daré de nuevo este consejo: no se te ocurra comer de ese sitio. La razón es que esta carne rica de cerdo es mezclada y revuelta junto con carne humana. Sí, como escuchaste, carne humana. Imagínense esto, que el dueño de este kiosco de hamburguesas, a pesar de su altura y apariencia, fue un hombre introvertido y tímido antes de emprender este negocio. Este hombre era víctima de las burlas. Todos se burlaban de él por su sobrepeso y su aspecto raro, pero a pesar de todo lo enfrentó, nunca pensó en hacerle daño a nadie. Al contrario, él se casó con su enamorada. La verdad es que se había enamorado de ella, hasta el punto de casarse y tener un hijo con ella. Sin embargo, al cumplir su hijo 6 años de edad, sucedió algo que cambió su vida para siempre. Algo que destrozó su corazón en pedazos. Algo que lo convirtió de aquel tierno osito, así conocido por sus amigos, a ser conocido por el caníbal, puesto que comía carne humana. Hoy, en definitiva, les hablaremos de una historia que probablemente habían escuchado de ella anteriormente. Pero créanme, hay muchas cosas de las que hablaremos el día de hoy que nunca salieron a la luz y que, por primera vez, las desvelaremos. Como siempre digo, todas las historias, aunque sean parecidas, porque son historias reales, no como las cuento y las narro yo. Así que no olviden darle like y suscribirse. Gracias. Hoy conoceremos a Joseph Roy Metheny y conoceremos el motivo de su denominación como el más peligroso asesino en la historia de los Estados Unidos de América. El día 3 de febrero de 1955 nace Joseph Roy Metheny en la ciudad de Baltimore, perteneciente al estado americano de Maryland, dentro de una familia en la que él era el menos de sus hermanos. Joseph vivió junto con su familia, conformada por su padre, madre y 6 hermanos, quienes vivían en una humilde casa en la que por mucho cabían solo 4 personas. Sin embargo, un día, la familia decide mejorar su calidad de vida, por lo que se mudan a una casa mucho más amplia, dentro de un poblado ubicado en la zona norte, ya mencionado anteriormente, y cuyo nombre es Point Boulevard, y del que Joseph nunca había salido desde que se mudó, pues más adelante conoceremos el motivo. Asimismo, la situación económica de la familia fue mejorando poco a poco al mudarse, y luego de la muerte de su padre producto del impacto de un vehículo. Desde ese momento, la madre de Joseph quedó viuda junto a sus 6 hijos. El mayor de ellos solo tenía 16 años, y la verdad es que atravesaron situaciones difíciles, puesto que era la madre el sostén de su hogar. En ese tiempo, Joseph solo tenía 6 años. Recuerden este número porque se repetirá más adelante en nuestra historia. En consecuencia, la muerte de su padre le afectó muchísimo, por lo que se convirtió en un niño solitario y de poco sociable. Tampoco interactuaba con sus hermanos como antes. Por consiguiente, Joseph acudió a sesiones psicológicas, pero su estado no mejoró, de modo que se comunicaba con las personas, pero sin querer interactuar de manera adecuada. Sin embargo, lo que más le causaba presión fue el bullying del que fue víctima, pues sufría de hostigamiento por su enorme cuerpo y sobrepeso que no coincidían con su edad. Además, le imponían muchos sobrenombres despectivos. Por ejemplo, su familia y amigos más cercanos le decían Joe, el osito tierno, y así no hubo ningún sobrenombre que sus compañeros no le impusieran, tal como bola de idiota
oso polar o monstruo desagradable, entre otros apodos. Sin embargo, a pesar de todo, nunca tuvo una reacción hostil hacia sus agresores. Al contrario, siempre fue un chico agradable y amigable con ellos. Nunca mostró incomodidad. Recuerden esto, ya que es todo lo contrario a lo que se convertiría Joseph más adelante. Joseph actuaba de esta manera hasta que cumplió sus 18 años. A esa edad, sirvió de manera obligatoria al ejército de su país por 2 años, por lo que se convirtió en otra persona al terminar su etapa de servicio. Acá inicia la historia de Joseph Roy Metheny. Posteriormente, lo primero que hizo fue independizarse de su familia y vivir lejos de ellos. No importa dónde, pues lo importante para él fue alejarse y desconectarse de su anterior vida. A fin de cuentas, lo primero que hizo al independizarse fue buscar empleo en un burger shop, donde trabajó y aprendió a preparar hamburguesas. Allí, Joseph permanecía todo el tiempo, trabajaba y hasta dormía en ese sitio. En consecuencia, Joseph aprendió a mezclar especias, también a cortar, moler, condimentar la carne y prepararla para su consumo. Y así, el dueño del restaurante influyó mucho en su aprendizaje para que en efecto se convirtiera en un buen chef. Independientemente del tipo de carne, el dueño del restaurante le enseñó a Joseph la manera de condimentar la carne y el modo de su preparación que la convierte en una delicia. Como si supiera que Joseph en un par de años inventaría por sí mismo nuevas mezclas de carnes que ameritan buenos condimentos y especias que logren cambiar su sabor. Durante ese tiempo, Joseph conoció un grupo de amigos muy extraños que consumían todo aquello que fuese ilegal y nocivo. Asimismo, Joseph trabajaba de día y se reunía junto a ellos de noche, dentro de casas abandonadas hasta el amanecer, consumiendo alcohol y drogas, pues consumían de todo tipo de drogas. Lo importante para ellos era perder el conocimiento. Por ese motivo tan vergonzoso, Joseph fue despedido de su trabajo. Luego de ser despedido, Joseph se refugiaba debajo de los puentes y allí dormía. También en las casas abandonadas donde solía ir de noche con sus amigos. En ese contexto tan oscuro en la dispersa vida de aquel Joseph que consumía drogas y alcohol, y lejos de formalizar un matrimonio de la manera tradicional y correcta, este hombre cayó en las redes del amor. Sí, se enamoró de Katie, una chica a la cual Joseph veía como ejemplo en cuanto a su comportamiento y ética, en comparación con el círculo en el que él vivía. En consecuencia, Joseph y Katie se casaron a un mes de su relación. En ese momento, Joseph entendió el significado de responsabilidad, por lo que trabajó fuertemente y se movía de un trabajo a otro. Todos los sitios en los que Joseph trabajó tuvieron lugar en el poblado de Point Boulevard, y a pesar de todo, se caracterizaba por ser un hombre agradable y querido por todos. Tanto así que las mismas personas le ofrecían empleo, a pesar de haber tenido una vida desordenada entre drogas y alcohol. Sin embargo, no hacía daño a nadie. No era una persona ofensiva. Al contrario, ayudaba a la gente de su entorno bondadosamente. Joseph tuvo un hijo que, al igual que su padre lo llamó Roy, él decía que siempre esperó el momento de tener un hijo para que lleve el nombre de su padre fallecido, ya que su padre fue la persona más influyente en su vida. Y a pesar de haber fallecido su padre cuando era tan solo un niño, Joseph le brindó a su hijo todo el amor y el apoyo que a él mismo le faltó, pues su hijo lo era todo para él en la vida, lo amaba. Además, Joseph decía que su hijo era el motor que lo empujaba a seguir viviendo, por lo que así fue hasta que Roy, su hijo, cumplió los 6 años. En ese tiempo, Joseph trabajaba como camionero, por lo que un día tuvo que viajar a un sitio que lo obligó a estar lejos de casa por 2 días, hasta que el tercer día entró a su casa y se fijó que no había nadie, estaba vacía. Para tener una idea, esto sucedió en julio de 1994. Joseph, al ver que su esposa e hijo no se encontraban en casa, inició su búsqueda, pero sin éxito, por lo que se dio cuenta que Katie había tomado todo el dinero que él había reunido y todas las cosas de valor y se fue junto a su hijo y amante. El lugar al ella había escapado. Hasta el día de hoy es desconocido. Nadie sabe a dónde. En cuanto a Joseph, al saber que perdería a su hijo, entró en un estado de furia. En ese instante, salió a correr por las calles en llantos y lágrimas por su desesperación e impotencia, en búsqueda de su esposa e hijo. Joseph en su momento declaró que, inconscientemente, iba a los lugares que frecuentaba con su mujer, hasta llegar al puente donde consumía drogas junto a su esposa. Pero cuando no la encontró en ese sitio, supo que todo había terminado, y desde ese entonces comenzó una nueva etapa en su vida, una etapa llamada el caníbal, el asesino más peligroso en la historia de los Estados Unidos de América.
Pues bien, debajo de ese frecuentado puente en el que estaba Joseph, al comprender que su vida no sería como antes, gritó fuertemente y entró en un fuerte episodio de llanto. En ese momento, vio a dos indigentes, cuya edad pasaba los 30 años. Estos dos hombres estaban sentados drogándose debajo del puente. Además, fueron para Joseph el principio de un fraudulento y errado camino que lo condujo a ser el homicida más peligroso de los Estados Unidos. En ese lugar que reunía a los dos indigentes y Joseph, se encontraban varias barras antiguas de metal en el suelo, las cuales Joseph procedió a tomar una de ellas y atacó salvajemente a los indigentes. Y a pesar que estas dos personas estaban ebrios e inconscientes, al ver el horrífico aspecto de Joseph atacándolos, entraron en conocimiento de lo que estaba pasando y comenzaron a gritar. Esto a pesar del ataque que duró más de 15 minutos en el que los dos hombres murieron. Simultáneamente, Joseph, al darse cuenta de lo que había cometido, decidió de inmediato escapar de ese lugar. Sin embargo, al momento de escapar, vio a una persona en la orilla de un río ubicado en un lugar relativamente lejos de él. Allí, se detuvo muy pensativo sobre si esa persona observó el crimen que había cometido, por lo que lo atacó y lo asesinó en el lugar para luego huir definitivamente. Después de un tiempo, fue interceptado por la policía, ya que las investigaciones lo apuntaban como sospechoso. Sin embargo, fue puesto en libertad a los 18 meses, puesto que no había pruebas suficientes sobre su participación en los crímenes. Al ser liberado, Joseph decidió vivir en un vagón abandonado en las afueras del pueblo, y así se dirigía todos los días hacia la entrada del pequeño pueblo. Allí se sentaba esperando el regreso de su esposa y el día que le devolvería a su hijo, mientras que durante la noche se drogaba, hasta que llegó el día que decidió vengarse de su esposa, a pesar de desconocer su paradero. Joseph llegó a la conclusión de que su mujer es una prostituta, por lo que debía asesinar a cada mujer parecida o le recuerde a ella. Realmente, Joseph se dio cuenta tarde que su esposa fue una prostituta, pero como dice el dicho, es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Asimismo, Joseph tomó esa decisión luego de ver a una mujer llamada Kathy, de 45 años de edad. Ella se parecía mucho a su esposa. Kathy tenía una amiga llamada Kimberly, de 23 años de edad, por lo que en el año 1996, Joseph se encontró con ellas dos. En ese momento, había vuelto a trabajar en un puesto de hamburguesas cerca de la pequeña ciudad. En realidad, la gente acudía a este pequeño lugar de hamburguesas por lo delicioso que las preparaban. Sin embargo, estas pobres personas nunca sabrían lo que les sucedería posteriormente. En fin, la relación entre Joseph y las dos chicas se fortaleció, por lo que solían ir al vagón en el que él vivía para compartir y consumir drogas. Pero un día, sin ningún motivo, luego de haber consumido grandes cantidades, Joseph toma un cuchillo y ataca a las dos chicas, provocándoles grandes puñaladas. Efectivamente, todo lo que se le vino a la cabeza era simplemente que Kathy tenía un parecido con su mujer, por lo que la atacó con 3 puñaladas en su cuello hasta causar su muerte de inmediato, mientras que Kimberly se resistió un poco. Sin embargo, luego de recibir 16 puñaladas, falleció. Al ver sus cadáveres, Joseph se sentó a pensar el cómo deshacerse de ellas y salir del lío en el que estaba metido, por lo que fue cortando los cuerpos en partes con el mismo cuchillo, guardando los trozos en bolsas dentro del refrigerador, para luego decidir definitivamente lo que haría con ellas. Al día siguiente, en su trabajo, mientras preparaba la carne para las hamburguesas del día, se le ocurrió la idea de ejecutar un proyecto que, según él, sería muy rentable. Y así pensó en tener su propio negocio de hamburguesas, puesto que sabía cómo prepararlas y contaba con experiencia y habilidades al respecto. Efectivamente, tomó una cantidad de carne de cerdo del puesto de hamburguesas en el que trabajaba, junto con algunos condimentos, para dirigirse a su casa y prepararlos. Pero también sacó las bolsas que guardaba en el refrigerador y comenzó a cortar la carne humana, para luego mezclarla con las respectivas especias y condimentos junto a la de cerdo. Al día siguiente, abrió su propio espacio de hamburguesas y comenzó a vender sin que nadie se diera cuenta que se trataba de carne humana, pues Joseph supo cómo prepararla anteriormente, hasta el punto que su agradable sabor y olor llamó la atención de muchos clientes, y sobre todo los camioneros que solían atravesar el pequeño pueblo. Ellos frecuentaban este humilde puesto de hamburguesas para deleitarse un poco y comer de este delicioso emparedado. Asimismo, en tan solo 3 días, vendió toda la carne que tenía. Es aquí cuando empezaba a preocuparse, no por el crimen que había cometido o por vender carne humana, sino por el hecho de haberse acabado la carne para su venta.
venta, ya que a los clientes les había encantado su mezcla, y esto quiere decir que estaba en la necesidad de encontrar más carne humana como esta, por lo que estaba obligado a buscarla él mismo. Ahora bien, déjenme decirles que por lo visto, Joseph fue un poco consciente. Él estaba dispuesto a cometer un crimen más para obtener carne humana, pero no contra cualquier persona. Por eso planeó no asesinar a cualquier persona, excepto las prostitutas o trabajadoras sexuales. Primero porque de esta manera sentía que se estaba vengando de sus esposas, y la segunda razón sería por seguir aumentando sus ventas de hamburguesas. Sin embargo, existían requisitos en el prototipo de prostitutas que asesinaría, por ejemplo. Tenía que vivir fuera de ese pueblo sin tener vínculos con ninguno de sus habitantes. Tampoco debe trabajar en algún club nocturno, de modo que nadie pregunte por ella. Por esta razón, su interés se dirigía mayormente en los inmigrantes que ingresaban al pueblo de manera ilegal, ya que no poseían documentos oficiales, y por ende, nadie se preocupa ni preguntaba por ellos. Finalmente, cualquier mujer parecida a su esposa, independientemente si es trabajadora nocturna o no, él sentía la necesidad de asesinarla. Es válido destacar que una de las víctimas de Joseph fue un joven inmigrante mexicano, quien había ingresado de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Lo extraño fue que el mismo joven quien se presentó en su puesto de hamburguesas, donde conversaron y supo que el joven llevaba varios días en el pueblo, y así el joven se sentó frente a Joseph, como si el destino lo hubiese puesto en su camino. Joseph amablemente le dio de sus hamburguesas para que comiera gratis. También lo invitó al vagón en el que vivía, es decir, su humilde hogar. Fue en ese entonces que lo asesinó. Lo cortó en trozos para luego hacer de su carne una mezcla para las hamburguesas que vendía. Joseph se mantuvo con esta práctica durante un año aproximadamente, vendiendo en ocasiones carne humana solamente sin ser mezclada con otro tipo de carne. En definitiva, asesinó durante ese tiempo más de 27 personas, entre ellas 14 prostitutas. Joseph siempre se dirigía hacia la subestructura del puente en el que cometió su primer homicidio, ya que estaba repleto de indigentes que no tenían refugio y nadie los conocía, y por el hecho de estar en estado de ebriedad y drogados, pues para Joseph era muy fácil convencerlos de ir a su casa para asesinarlos. Todas las fuentes indican que Joseph no atraía a sus víctimas para tener sexo o por diversión. Su único objetivo era asesinarlos. Las cosas fueron fluyendo a su favor hasta que un día invitó a su casa a una trabajadora nocturna llamada Rita. Lo que no sabía Joseph es que Rita era bailarina de ballet y gimnasta. Al acercarse a ella con el cuchillo, Rita se resistió y pudo escapar, por lo que Joseph corrió detrás de ella como loco, ya que, al escapar con éxito, pondría al descubierto todos los crímenes de Joseph. Lo que más llama la atención fue que Rita trepó un muro de 3 metros de altura, por lo que logró escapar para dirigirse primeramente al departamento de policía. En consecuencia, pasada una hora de su denuncia, Joseph fue detenido para ser investigado. Nunca se resistió al arresto, tampoco escondió nada de lo que había cometido. Al contrario, se declaró culpable y comentó con detalles todo lo que había hecho. De hecho, se trasladó junto a la policía al lugar donde enterraba a sus víctimas. Allí hallaron más de 14 cabezas de las víctimas asesinadas, ya que esta parte del cuerpo, que es la cabeza, no le beneficiaba a Joseph en la preparación de sus hamburguesas. Joseph asumió su responsabilidad reconociendo cada homicidio, ya que ese día, en efecto, había perdido las esperanzas de ver de vuelta a su hijo. También comprendió que no volvería a plantarse en la entrada del poblado y esperar allí a su hijo. En pocas palabras, la vida ya no significaba nada para él. Luego de haberse declarado culpable de todo, fue condenado a muerte. Sin embargo, por haber estado bajo efecto de las drogas al momento de cometer sus crímenes, la pena de muerte fue modificada a prisión perpetua en régimen de aislamiento, pues quien conozca de leyes sabe muy bien que esta sentencia es 1000 veces más fuerte que la muerte, ya que Joseph permanecería en su celda, aislado, a partir del año 1998 hasta el 2017. Para terminar, el día 5 de agosto del 2017, a la hora del almuerzo, el custodio de su celda se acercó para ofrecerle su respectiva comida, pero lo vio echado sobre el piso, para después hacer pública la noticia de su muerte a los 62 años de edad. Joseph había fallecido. Y así, la historia del asesino más peligroso en la historia de los Estados Unidos, Joseph Metheny, ha terminado. Espero haya sido de su agrado. Si les gusta este tipo de historias, les aconsejo que vean el episodio número 6, El hombre lobo de Rusia. Nos vemos pronto.